Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de mano a mano electoral dentro de Tarea Fina aquí en la 1410, y a esta hora es un gusto estar recibiendo al conductor, al líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. ¿Qué tal, Mieres? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Pablo. Ya han pasado varios días de lo que fue las elecciones nacionales, de determinados pronunciamientos importantes que también lo han tenido al Partido Independiente como protagonista, pero antes de ahondar en eso, queríamos también preguntarte cómo estás viendo estos días de campaña en lo que resta hacia el 30 de noviembre, en virtud obviamente de los dos candidatos presidenciables que están en disputa hacia el sillón presidencial. Bueno, yo creo que estos días lo que ponen en evidencia es la necesidad de redefinir el tiempo que debe existir entre la primera y la segunda vuelta. Me parece que resulta evidente que 5 semanas es demasiado tiempo para separar una elección de la otra. En el mundo en general, los sistemas de doble vuelta establecen un plazo que no va más allá de 22, 23 días, 21 días. Es más o menos el promedio. Entonces, 3 semanas es más que suficiente, luego además de una campaña intensa como la que ha sido. Pero la sensación que uno tiene es que de los dos lados, por supuesto, se hacen esfuerzos, pero no hay mucho más arriba de la mesa de lo que ya se ha puesto, ¿no? Entonces, es un tema para analizar en el año que viene. Ojalá haya un espacio para dialogar sobre algunos ajustes a las reglas de juego. Creo que hay varias cosas que tendríamos que revisar y aprovechar el primer año del próximo periodo de gobierno, que está lejos de la próxima elección, para que tengamos la capacidad de ajustar. No digo una gran reforma, pero hay algunas cosas que son evidentes, como esta que acabo de mencionar, o como el mismo hecho, el cual es el umbral requerido para que un candidato gane en primera vuelta. Yo creo, Marcelo, que ya es la segunda vez que el resultado pega justo en ese espacio que hay entre la mayoría absoluta que alcanza el partido mayor y la mayoría que se le exige al candidato de ese partido para ganar en primera vuelta. Entonces nos lleva a una situación de segunda vuelta rara, en donde hay un partido con mayoría absoluta y simultáneamente tiene que disputar la segunda vuelta igual. Entonces me parece que hay que discutir un poco esto, ajustar, generar una sintonía entre los requisitos establecidos para el triunfo en primera vuelta y los requisitos establecidos para obtener mayorías parlamentarias, ¿no? En estos días, Pablo, también otros exponentes han señalado, por un lado, la necesidad de acortar los plazos, y por otro, incluso hay quienes hasta dicen, bueno, ¿por qué no volver a elegir hasta los intendentes en la misma elección? ¿Vos cómo lo ves? Yo lo que digo, a ver, yo creo que hay una cosa que está chocando y que funciona mal, que es el hecho de que al otro día, el 30 de noviembre de este año, después de una campaña agotadora, tengamos prácticamente que sin descanso y en pleno verano, arrancar de vuelta con otra campaña, que es la campaña para las elecciones departamentales y locales, al punto de que, de acuerdo a los plazos que se establecen en la norma, las convenciones departamentales de los partidos van a tener que reunirse antes de, creo que es el 10 de febrero o algo así. Claro. Lo cual resulta totalmente complicado para todos, para los partidos y para los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, a mí no me gusta la alternativa de volver a juntarlas en el tiempo. ¿Por qué? Porque me parece que con la separación en el tiempo se ganó una cosa muy importante para el país, que es que los departamentos, que se discuta la política departamental, que se discuta la agenda de cada departamento. Eso no existía antes. Cuando votábamos todos juntos, la agenda nacional tapaba toda la agenda departamental. En cambio ahora tenemos esa chance. Entonces yo más bien soy partidario
separarlos más en el tiempo. Ajá. Es decir, de ir a un sistema en donde las elecciones departamentales sean de mitad de periodo. Correcto. Y entonces tendríamos tranquilidad, no tendríamos esta locura de una elección atrás de otra. Y aprovecho, Marcelo, para decir también que creo que deberíamos revisar el sistema de elecciones internas e ir a un esquema más libre, en donde cada partido elija, según su leal saber y entender, a su candidato presidencial y a sus convenciones con reglas de juego que sean controladas y fiscalizadas por la Corte para garantizar la democracia interna, pero que no sea esto que se convierte en una verdadera campaña electoral, incluso en algunos casos con un despliegue organizativo y publicitario tanto o más fuerte que el de una elección nacional. No tiene lógica, es una desproporción total, ¿no? ¿Qué es lo que está qué es lo que está sobrando o qué es lo que está faltando en ese caso? Yo creo que para las elecciones internas lo que debería haber es, miren, los partidos, cada uno tendrá que prever en su carta orgánica cuál es el procedimiento de selección de su candidato único a la presidencia y cómo se eligen los convencionales nacionales y departamentales. Y tendrá que hacerlo antes de tal fecha. Y deberá presentar ese estatuto ante la Corte Electoral, que deberá aprobarlo, y además la Corte fiscalizará que lo que ese estatuto establece sea democrático y se cumpla efectivamente. Y cada uno decide cómo. Algunos elegirán el candidato entre afiliados, otros permitirán una afiliación simultánea al día de la votación, otros lo harán a padrón abierto, pero esta situación que tenemos nosotros es una situación absurda, no existe en ninguna parte del mundo, donde todos los partidos el mismo día votamos hasta en una misma urna, siendo que son elecciones distintas. ¿Por qué? Porque el argumento fue: hay que evitar que haya voto intruso, ¿no? De que haya gente que se meta a votar en el partido de al lado. Pero esas cosas, si existen, ya existieron, a pesar de la norma, porque como los partidos tienen niveles de competitividad distintos, y hay veces que los partidos no tienen competencia, la posibilidad de que una persona que integra un partido vaya a votar a otro igual existe, porque como la elección ya está definida en su propio partido, si quiere votar a otro lo vota igual, pero si un partido quiere evitar eso, puede abrir perfectamente un sistema de votación entre afiliados o permitir la afiliación en el momento, pero de ese modo se garantiza además que esas personas no puedan votar en más de un partido, por ejemplo. En fin, hay distintos mecanismos, pero evitar esta lógica que todos vivimos de una manera medio insólita, que es que para las elecciones internas de junio era una parafernalia que parecía que se elegía el presidente del mundo, y al final vota el 37% de la gente, y que sea voluntario es lógico, porque son elecciones internas. Ir a un voto obligatorio en las elecciones internas es un disparate, porque presupone la idea de que todos los ciudadanos tienen que tener partido, y eso no es así. Entonces me parece que es al revés, que lo que tiene que haber es mayor libertad y que cada partido dirima su elección interna con sus propios criterios, pero con la garantía que tiene que dar la Corte de que ese procedimiento sea democrático, ¿no? Bien, Pablo, en lo nacional, ustedes como partido independiente ya han tomado una postura de cara al 30 de noviembre. A partir de esa decisión, que ha habido un debate, que obviamente hay gente que está en contra, gente que está a favor, las redes sociales han sido un poco duras también, ¿has tenido te han llamado de los representantes del Frente Amplio, el Partido Nacional o de otras colectividades para dialogar, para unificar criterios o para hacer algún ofrecimiento puntual? No, lo primero que hay que decir es que efectivamente el partido optó por no pronunciarse ni aconsejar a sus votantes sobre lo que había que hacer en la segunda vuelta. Esa fue la decisión partidaria. Y yo en particular adelanté mi propio voto para evitar cualquier tipo de especulación o de manejo que ya estaba existiendo a nivel informal en los medios de comunicación. Entonces adelanté que yo voy a votar en blanco, y eso generó un enojo muy grande de gente que no nos votó y que nos piensa votar, pero que quería que nosotros apoyáramos a su candidato. Claro. No se ponen a pensar ellos lo que hubieran pensado si nosotros hubiéramos decidido aconsejar votar al otro, no al que ellos querían. Pero bueno, así es la vida política. Algunos hasta nos han acusado de falta de coraje o de lavarnos las manos.
y la verdad que nosotros que tenemos una trayectoria de habernos parado firmes contra corriente, no una vez, sino 3 veces ya, en 3 elecciones donde es muy difícil enfrentar a los partidos grandes y recorrer el país contra corriente, coraje nos sobra, y capacidad de definirnos en todos los temas la hemos tenido y la vamos a seguir teniendo, y desde el lugar que la gente nos ha puesto la vamos a demostrar. Pero bueno, independientemente de eso, cada cual tendrá el derecho de decir lo que se le canta. Nosotros hacemos lo que nos parece mejor, y lo que nos parece mejor también para nuestro partido y para el país, y después del 30 de noviembre la vida sigue. Entre tanto, no ha habido más contactos. Obviamente los 2 partidos que hoy disputan la segunda vuelta, cada uno entendió muy bien cuál era el mensaje, es decir, el Partido Independiente no se va a volcar. Por lo tanto, no ha habido ninguna vinculación ni ningún diálogo, como me parece razonable que así sea. Bien. Por supuesto que después de las elecciones del 30 de noviembre, si el presidente electo entiende que es importante dialogar con los demás partidos, obviamente aquí estaremos para dialogar. Bien, para comprender mejor la postura del Partido Independiente, si un candidato del Partido Independiente a diputado, por ejemplo, por Artigas, ¿no? Para poner un ejemplo, puede salir públicamente a decir yo voy a votar por la calle Pou o voy a votar por Tabaré Vázquez, por ejemplo. Sí, puede hacerlo, sí. Lo que acordaron nuestros compañeros, los dos diputados actuales, y nuestro candidato a la vicepresidencia, Conrado Ramos, los 3 acordaron no hacer público su voto. Pero fue una decisión personal, o sea, no era una obligación. El partido incluso discutió este punto, y hubo una argumentación muy fuerte y muy definida de parte de todo el cuerpo de la Junta Federal, de que era realmente inaceptable que el partido obligara a que los dirigentes se callaran la boca. Un partido de hombres libres, cada uno decide lo que mejor le parece. Por lo tanto, si cualquier dirigente a lo largo y ancho del país resuelve manifestar su voto en tal o en cual dirección, tiene todo el derecho de hacerlo. Bien. Y el partido no le va a decir nada, por supuesto. Te lo preguntaba porque, por ejemplo, en el caso de la Unidad Popular, esa posibilidad no está contemplada, ¿no? Por ejemplo, Abella ha dicho claramente que si alguien fue candidato, si alguien es una figura pública, en el caso de ellos el voto era anulado y no podía expresarse públicamente por ninguno de los precandidatos y quedaba excluido de la colectividad. Entonces queríamos también dejar en claro cuál había sido el posicionamiento de ustedes como Partido Independiente. No, nosotros de ningún modo vamos a plantear una exigencia de ese tipo. El partido no se pronunció, mantiene una postura de no aconsejar a favor de nadie, pero por supuesto cada quien puede votar lo que mejor le parezca, y obviamente cada quien puede anunciar su voto si le parece que debe hacerlo. Yo entendí que era necesario estar en línea con ese no pronunciamiento, y por eso decidí votar en blanco y además anunciarlo para que nadie tenga dudas sobre lo que voy a hacer. Pero mis otros compañeros que acabo de mencionar entendieron que lo mejor que podían hacer era no informar sobre su voto, y está perfecto. Eso también está en línea con la decisión partidaria, ¿no? Bien, 2 breves preguntas en estos 2-3 minutos que nos quedan, Pablo. Por un lado, a nivel de lo que es Montevideo, ¿ustedes ya tienen definido el candidato municipal? No, todavía no. Es un tema que el partido va a empezar a discutir seguramente a partir de los próximos días. Estamos previendo la realización de una junta federal antes de fin de año, en donde el partido tome decisión sobre estos asuntos en los distintos departamentos. Hay departamentos que ya están trabajando de cara a mayo, es decir, hay departamentos donde ya hay decisión tomada de presentación y de definición en estas horas de quiénes van a ser los candidatos. Hay otros departamentos que todavía no han definido su actuación, y en Montevideo en particular tampoco hemos tomado definición, pero yo descuento, tengo la convicción de que el partido va a presentar obviamente sus propios candidatos, y vamos a dar lucha en mayo por un espacio en el gobierno departamental de Montevideo.
Bien, por último, cuando hablamos hoy del tema del balotaje, de esa gran diferencia que hubo en la primera vuelta, de alguna forma, al ya contemplarse esas mayorías parlamentarias, hay quienes dicen que quizás lo mejor hubiese sido no realizar esta segunda convocatoria. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, yo creo que son de las cosas que tenemos que discutir que tienen que ver con eso, con el asunto de cuál es el umbral para asegurar un triunfo en primera vuelta. Me parece que ahí quizás haya cosas para discutir, para generar una sintonía mayor entre el voto parlamentario y el voto presidencial. Bien, ahora queda muy poco margen realmente en virtud de las diferencias que las urnas también han marcado. Sí, por eso yo creo que hay situaciones en donde habría que evaluar realmente porque el piso que se exige para que un candidato gane en primera vuelta es muy alto. Estamos hablando, es el más alto del mundo, es el único país que establece un piso tan alto, que es el mayoría absoluta de votos emitidos. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Bueno, esas cosas hay que discutirlas, me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Pablo Mieres, conductor, senador electo del Partido Independiente, te agradecemos mucho estos minutos en Tarea Fina en la 1410. Un gusto, Marcelo, que pasen muy bien.